En el mundo del espectáculo argentino, pocos nombres despiertan una reacción tan inmediata como el de Guillermo Francella. Durante décadas, su rostro ha estado asociado a la risa, a la televisión familiar, al cine popular y también a los papeles dramáticos que demostraron que detrás del comediante había un actor de enorme profundidad. Por eso, cuando en las últimas horas comenzó a circular una frase cargada de dramatismo, triste noticia sobre Guillermo Francella, la reacción del público fue inmediata. Preocupación, sorpresa y una necesidad urgente de saber qué había pasado realmente. Sin embargo, en tiempos en los que las redes sociales convierten cualquier rumor en titular, la primera obligación del periodismo no es aumentar el miedo, sino separar los hechos de la especulación. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial, clara y verificable, de una tragedia personal reciente relacionada con Guillermo Francella, ni de una declaración pública de su hijo Nicolás Francella, entre lágrimas, confirmando una noticia devastadora. Lo que sí existe es una mezcla de preocupación pública, titulares emocionales y una figura artística cuya vida privada despierta enorme interés. Guillermo Francella no es simplemente un actor querido, es una presencia cultural. Para muchos argentinos, su voz forma parte de la memoria colectiva. Su manera de decir una frase, de construir un gesto o de transformar una escena cotidiana en un momento inolvidable, lo convirtió en alguien cercano, casi familiar. Esa cercanía explica por qué cualquier información sobre su salud, su familia o su estado emocional se vuelve rápidamente tema de conversación nacional. En los últimos años, Francella ha atravesado una etapa de intensa exposición. Su trabajo en El Encargado lo llevó a una nueva dimensión internacional, mostrando a un intérprete maduro, preciso y capaz de componer personajes incómodos, sin perder magnetismo. Al mismo tiempo, sus declaraciones sobre la vida, la familia y los cambios personales fueron leídas con atención por una audiencia que ya no solo lo mira como comediante, sino como un hombre que ha vivido pérdidas, transformaciones y momentos de introspección. La supuesta triste noticia parece nacer precisamente de esa sensibilidad colectiva. Cuando una figura pública envejece ante los ojos del público, cada gesto se interpreta con lupa. Una frase melancólica, una ausencia breve, una imagen seria o una declaración familiar pueden convertirse en material para titulares exagerados. En el caso de Francella, esa dinámica se intensifica porque su historia personal está profundamente ligada a la idea de familia, esfuerzo y permanencia. Su hijo Nicolás, también actor, ha construido su propio camino dentro de la industria audiovisual. Su vínculo con Guillermo suele ser observado con curiosidad, porque representa una continuidad generacional. El padre consagrado y el hijo que busca su lugar sin vivir únicamente bajo la sombra de un apellido enorme. Por eso, cualquier mención a Nicolás en un contexto emocional genera impacto. La imagen de un hijo llorando tiene una fuerza narrativa poderosa, pero también exige responsabilidad. No puede presentarse como hecho aquello que no ha sido confirmado. Lo verdaderamente verificable es que Guillermo Francella sigue siendo una figura central del espectáculo hispanoamericano. Su carrera reciente no habla de retiro ni de desaparición, sino de vigencia. Ha seguido concediendo entrevistas, participando en producciones y recibiendo reconocimientos por una trayectoria que atraviesa televisión, cine y teatro. Esa vigencia contrasta con los titulares que intentan instalar un clima de final trágico. Pero sería injusto ignorar que detrás del éxito también hay un costado humano. Francella ha hablado en distintos momentos de los cambios familiares, del paso del tiempo y de la sensación que deja ver a los hijos crecer y tomar su propio camino. Esa experiencia, común para millones de padres, adquiere otra dimensión cuando quien la expresa es una celebridad. El público se conmueve porque reconoce algo propio, la casa que cambia, los hijos que se van, el silencio que llega después de años de movimiento. En ese sentido, la noticia no confirmada funciona como espejo de una preocupación más profunda. El miedo de perder a una figura que acompañó varias generaciones.
Guillermo Francella pertenece a ese reducido grupo de artistas que no solo entretuvieron, sino que marcaron épocas. Desde la comedia televisiva hasta el cine premiado, su carrera ha sido una sucesión de reinvenciones. Cada etapa dejó una imagen distinta, pero todas conservaron el mismo centro, una conexión directa con el público. Por eso, antes de hablar de tragedia, conviene hablar de legado vivo. Francella no necesita una noticia dramática para ocupar titulares. Su historia ya contiene suficiente fuerza. Un actor que empezó desde abajo, que insistió cuando el reconocimiento no era inmediato, que conquistó la televisión popular y luego se ganó el respeto del cine más exigente. Esa trayectoria explica por qué cualquier rumor sobre él genera una ola emocional. La pregunta central no debería ser ¿qué tragedia se confirmó?, sino ¿por qué el público reacciona con tanta angustia ante la posibilidad de que algo le ocurra? La respuesta está en la confianza. Durante años, Francella fue un refugio de humor. En tiempos difíciles, su trabajo ofreció evasión, risa y compañía. Cuando una figura así parece vulnerable, el público siente que una parte de su propia memoria también se vuelve frágil. El supuesto llanto de su hijo, aunque no confirmado por fuentes fiables, resume simbólicamente esa fragilidad. Representa al hijo que mira al padre no como estrella, sino como ser humano. Representa a una familia que, como cualquier otra, puede atravesar momentos íntimos lejos de los flashes. Y representa también el límite que el periodismo no debe cruzar: convertir la emoción ajena en espectáculo sin pruebas. Lo responsable entonces es abordar el tema con cautela, no negar que existe preocupación, pero tampoco alimentar una versión sin confirmación, no transformar una frase viral en sentencia, no presentar como realidad lo que puede ser apenas una fabricación digital. En el caso de Guillermo Francella, la prudencia no reduce el interés de la historia. Al contrario, la vuelve más seria, más humana y más digna. Porque si algo enseña la carrera de Francella es que la emoción verdadera no necesita exageración. Sus mejores personajes no se sostienen por el escándalo, sino por la precisión. Un gesto mínimo, una pausa, una mirada bastan para contar una vida entera. Tal vez el tratamiento periodístico de su figura debería aprender de esa misma lección. Menos grito, más verdad, menos urgencia artificial, más respeto, para entender por qué un rumor sobre Guillermo Francella puede sacudir tanto al público. Hay que mirar la dimensión real de su carrera. No se trata únicamente de un actor famoso. Se trata de un intérprete que logró atravesar generaciones, formatos y géneros sin perder popularidad. En la televisión argentina, su nombre quedó asociado a una forma de humor directa, reconocible y profundamente popular. Pero reducirlo a la comedia sería desconocer una parte fundamental de su evolución. Francella construyó su camino con una mezcla de carisma, disciplina y olfato para conectar con la audiencia. Su humor no dependía solo del chiste escrito, dependía del ritmo, del cuerpo, de la mirada, de una forma particular de habitar la escena. En la comedia ese detalle es decisivo. Un segundo de más puede arruinar una frase, un gesto exacto puede volver inolvidable una situación sencilla. Francella entendió esa mecánica como pocos. Durante años, su éxito televisivo lo convirtió en una figura familiar. Pero el gran desafío para cualquier actor popular es escapar de la comodidad del personaje reconocido. Muchos quedan atrapados en aquello que el público ama de ellos. Francella, en cambio, fue ampliando su registro. Aceptó papeles que lo alejaban de la zona segura, entró en historias más oscuras y demostró que la risa no era una limitación, sino una escuela de precisión actoral. Ese paso se volvió especialmente evidente en el cine. Películas como El secreto de sus ojos, El clan o El robo del siglo ayudaron a consolidar una imagen distinta, la de un actor capaz de sostener tensión, ambigüedad y dramatismo. En esos trabajos, el público descubrió a un Francella menos asociado a la carcajada y más cercano al silencio inquietante, a la emoción contenida o al conflicto moral.
La madurez artística de Francella reside precisamente en esa doble condición. Puede ser popular sin ser superficial. Puede ser cómico sin dejar de ser complejo. Puede interpretar a un hombre común y al mismo tiempo revelar capas incómodas de la sociedad argentina. Esa capacidad explica el impacto de El Encargado, una serie que renovó su presencia ante audiencias internacionales. En El Encargado, Francella interpreta a Eliseo, un personaje astuto, manipulador, observador y profundamente inquietante. No es el héroe tradicional ni el villano absoluto. Es alguien que se mueve en zonas grises, que conoce las debilidades de quienes lo rodean y que convierte la vida cotidiana de un edificio en un tablero de poder. El éxito de ese personaje demuestra que Francella no solo conserva vigencia, sino que sigue arriesgando. Ese riesgo artístico también tiene un costo. Cuando un actor lleva tantos años en escena, cada nuevo papel se mide contra una memoria inmensa. El público no ve únicamente al personaje, ve al Francella de antes, al de la infancia, al de la televisión, al del cine, al de las entrevistas. Cada nueva interpretación dialoga con todas las anteriores. Sostener esa conversación sin repetirse es una tarea difícil. Por eso, la figura de Guillermo Francella despierta una mezcla de admiración y protección. Muchos espectadores sienten que lo conocen, aunque en realidad solo conocen su trabajo. Esa ilusión de cercanía es poderosa. Hace que sus triunfos se celebren como propios y que cualquier rumor triste se reciba con angustia. En el fondo, el público no reacciona solo ante un actor, sino ante una parte de su propia historia emocional. La relación con sus hijos también forma parte de esa percepción. Nicolás Francella, al dedicarse a la actuación, aparece ante la opinión pública como heredero de una tradición artística, aunque su carrera tenga identidad propia. Johanna, conocida también como Yoyi, ha sido mencionada en distintas notas sobre la familia del actor. La existencia de hijos adultos, con vidas y carreras propias, muestra a un Francella que ya no es solo la estrella activa, sino también el padre que observa cómo la familia cambia con el paso del tiempo. Ese paso del tiempo es uno de los temas más delicados en la vida de cualquier figura pública. Los artistas envejecen ante millones de ojos. El público conserva una imagen de juventud, pero la realidad avanza. En el caso de Francella, esa transición ha sido visible y al mismo tiempo admirable. No intentó desaparecer ni congelarse en un personaje antiguo. Eligió seguir trabajando, adaptarse y aceptar papeles acordes a una nueva etapa. Por eso resulta tan tentador para algunos titulares convertir cualquier momento emocional en triste final. Pero hablar de Francella en esos términos es injusto. Su historia reciente no es la de un final, sino la de una transformación. El actor que durante años hizo reír al país ahora también incomoda, provoca, reflexiona y se permite mostrar vulnerabilidad. Esa evolución es mucho más interesante que cualquier rumor sin pruebas. La tristeza, cuando aparece en torno a su figura, no necesariamente tiene que ver con una tragedia concreta. Puede estar relacionada con la nostalgia. Nostalgia de una televisión que ya no existe. Nostalgia de una Argentina que cambió. Nostalgia de una familia artística que el público siente propia. Francella activa todos esos recuerdos porque su carrera atravesó momentos muy distintos del país. También hay una dimensión internacional. En los últimos años, plataformas y festivales llevaron su trabajo más allá de las fronteras argentinas. Para nuevas audiencias, Francella ya no es solo el actor de comedias populares, sino un intérprete capaz de protagonizar relatos sofisticados y oscuros. Ese reconocimiento tardío, o más bien ampliado, confirma que su talento no estaba limitado a un mercado local. La paradoja es clara. Mientras algunos contenidos virales intentan instalar un clima de despedida, la carrera de Francella sigue generando conversación por su actualidad. No estamos ante una figura recordada únicamente por el pasado, sino ante un actor todavía presente en debates culturales, entrevistas y estrenos. Esa diferencia importa, porque una cosa es homenajear a alguien por su legado y otra muy distinta es tratarlo como si su historia estuviera cerrada. En este punto, el supuesto testimonio lloroso de su hijo
debe ser tratado como lo que es: una imagen narrativa no verificada. Puede funcionar como metáfora de la emoción familiar, pero no debe ser usado como confirmación factual. El periodismo responsable no consiste en apagar la emoción, sino en darle un marco honesto. Se puede hablar del cariño del público, de los cambios personales, del peso de la fama y de la fragilidad del tiempo sin inventar una tragedia. Francella ha demostrado muchas veces que el humor y la tristeza no son mundos separados. De hecho, los grandes comediantes suelen conocer muy bien la melancolía. La risa, en su caso, nunca fue simple evasión. Fue una manera de mirar la realidad, de exagerarla, de exponer sus contradicciones. Tal vez por eso su evolución dramática resultó tan convincente. Quien sabe hacer reír desde la verdad, también puede conmover desde el silencio. La gran noticia, entonces, no es una tragedia confirmada, sino la permanencia de un artista que sigue siendo relevante. Y esa permanencia merece una lectura más profunda que el sobresalto de un titular. Guillermo Francella no necesita que se exagere su vida para que su historia importe. Su trayectoria, sus cambios personales, sus papeles recientes y la emoción que despierta en el público ya ofrecen material suficiente para una crónica intensa, humana y respetuosa. La familia de Guillermo Francella siempre ha sido observada con una mezcla de curiosidad y respeto. A diferencia de otras figuras del espectáculo, el actor mantuvo durante buena parte de su vida pública una separación relativamente clara entre su carrera y su intimidad. Esa decisión no impidió que el público se interesara por sus vínculos, especialmente por sus hijos Nicolás y Johanna, pero sí marcó un límite que hoy resulta más importante que nunca recordar. Cuando un titular afirma que su hijo confirmó entre lágrimas una noticia dolorosa, no solo involucra al famoso, también involucra a una familia. Convierte una escena íntima, real o imaginada, en material de consumo masivo. Y si esa escena no está confirmada, el daño puede ser doble. Desinforma al público y expone emocionalmente a personas que quizá nunca dijeron aquello que se les atribuye. En el caso de Nicolás Francella, su condición de actor lo vuelve más visible, pero no elimina su derecho a la privacidad. Ser hijo de una celebridad no significa estar obligado a confirmar, desmentir o dramatizar cada rumor sobre su padre. La presión pública puede ser enorme, sobre todo cuando las redes convierten los silencios en sospechas. Si habla, sus palabras se analizan. Si no habla, su silencio se interpreta. Esa lógica es injusta. Por eso, una cobertura seria debe mirar más allá del impacto inmediato. La pregunta no es solo si una noticia genera clics, sino qué tipo de relación construye con la verdad. En la era digital, los títulos emocionales se multiplican porque funcionan. Palabras como triste, llorando, confirmó o última hora despiertan reacción instantánea. Pero cuando se usan sin base verificable, erosionan la confianza del público y banalizan el dolor real. Guillermo Francella ha vivido suficientes momentos públicos como para que su historia sea contada con profundidad. No hace falta inventar lágrimas. Basta con mirar el recorrido, los comienzos difíciles, la consolidación televisiva, la transición al cine, el reconocimiento internacional, los cambios familiares, la madurez profesional. Todo eso compone una vida artística rica, llena de matices y contrastes. También es cierto que el público busca emoción. Una crónica fría no alcanza para explicar lo que Francella representa. Hay un lazo sentimental auténtico. Millones de personas lo vieron crecer como actor mientras ellas mismas crecían, formaban familias, atravesaban crisis y cambiaban de época. Esa conexión explica la intensidad de la reacción ante cualquier noticia sobre él. Pero precisamente porque el cariño es real, la información debe ser cuidadosa. La tristeza que rodea algunos relatos recientes puede entenderse como una tristeza de transición. Francella ya no es el mismo actor joven de los años de explosión televisiva. El público tampoco es el mismo. La industria cambió. La televisión abierta perdió centralidad. Las plataformas transformaron los consumos.
Los personajes se volvieron más ambiguos. Y en medio de todo eso, Francella logró seguir presente. Esa continuidad tiene algo conmovedor. El paso del tiempo, sin embargo, también abre espacio a la nostalgia. Cada generación tiene figuras que siente propias. Cuando esas figuras envejecen, el público enfrenta su propio envejecimiento. La preocupación por Francella no habla solo de él. Habla de una audiencia que mira hacia atrás y reconoce cuánto tiempo ha pasado. En ese espejo emocional, cualquier rumor triste se vuelve más intenso. Pero la madurez del periodismo consiste en no confundir emoción con certeza. Se puede decir que hay preocupación. Se puede decir que su figura genera una reacción afectiva enorme. Se puede analizar el papel de sus hijos en la percepción pública. Se puede recordar su legado y valorar su presente. Lo que no se debe hacer es afirmar una confirmación inexistente como si fuera un hecho. Si algo merece Guillermo Francella en esta etapa de su vida y su carrera, es respeto. Respeto por el artista, por el padre, por el hombre detrás del personaje. Respeto también por el público, que tiene derecho a recibir información clara y no manipulada. La emoción no debe ser una excusa para la imprecisión. Al contrario, cuanto más sensible es un tema, más cuidado exige. En términos culturales, Francella ocupa un lugar particular porque une lo popular y lo prestigioso. No todos los actores logran esa síntesis. Algunos son amados por el público pero ignorados por la crítica. Otros son celebrados por especialistas pero lejanos para las mayorías. Francella logró moverse entre ambos mundos. Hizo reír a familias enteras y al mismo tiempo protagonizó obras reconocidas por su calidad artística. Ese doble reconocimiento explica por qué su nombre sigue teniendo fuerza. No pertenece únicamente al pasado. Su presencia en producciones recientes demuestra que continúa siendo una figura capaz de generar conversación. Y esa conversación debería centrarse en lo que realmente importa: su capacidad de reinventarse, su influencia en la actuación argentina y el modo en que su obra sigue dialogando con nuevas audiencias. La familia en esta historia aparece como un territorio sensible. Nicolás y Johanna no son solo los hijos de. Son personas con sus propios caminos, sus propias decisiones y sus propios silencios. Si alguna vez deciden hablar públicamente sobre un momento difícil, sus palabras deberán ser escuchadas con respeto y citadas con precisión. Pero mientras eso no ocurra, atribuirles una escena dramática es una irresponsabilidad. En lugar de repetir sin control la frase, su hijo lo confirmó llorando, conviene preguntarse qué necesidad satisface ese tipo de titular. Tal vez ofrece una emoción rápida, una sensación de urgencia, una promesa de revelación íntima. Pero el periodismo verdadero no se limita a provocar reacción. Debe aportar contexto, verificar datos, explicar procesos y, cuando corresponde, reconocer lo que no sabe. En el caso de Guillermo Francella, lo que sí sabemos es suficiente para escribir una historia poderosa. Sabemos que es uno de los actores argentinos más reconocidos. Sabemos que su carrera atravesó comedia, drama, televisión, cine y teatro. Sabemos que sus hijos forman parte de una familia observada por la prensa. Sabemos que su figura despierta cariño masivo. Sabemos que las noticias sobre él se viralizan con facilidad. Y sabemos, sobre todo, que no toda viralización equivale a verdad. Por eso, la conclusión debe ser prudente. No hay una confirmación fiable de una tragedia reciente anunciada por su hijo entre lágrimas. Lo que hay es un fenómeno mediático alrededor de una figura querida, una demostración del afecto del público y una advertencia sobre los riesgos de convertir rumores en titulares definitivos. Guillermo Francella sigue siendo, para millones de espectadores, mucho más que un actor. Es una memoria compartida, es la risa de una época, la sorpresa de una interpretación dramática, la voz de personajes que quedaron instalados en la cultura popular. Hablar de él exige sensibilidad, pero también rigor. Y quizá ahí esté la verdadera enseñanza de esta historia. No todo lo triste necesita ser escandaloso. No todo lo emotivo necesita ser confirmado con lágrimas, y no todo lo viral merece ser creído sin pruebas. A veces,
la mejor forma de honrar a un artista querido es contar su historia con la misma honestidad con la que él construyó sus mejores personajes, sin exceso, sin mentira y con una profunda comprensión de lo humano. Por eso, antes de cerrar esta crónica, vale la pena dirigirnos también a quienes han acompañado durante años la trayectoria de Guillermo Francella. Si esta historia te conmovió, si creciste viendo sus personajes, si alguna escena suya te hizo reír en un momento difícil, o te recordó la fuerza del cine y la televisión argentina, te invitamos a seguir atento a nuestro contenido. En este canal analizamos la vida, la carrera y los momentos más sensibles de las grandes figuras del espectáculo con respeto, contexto y mirada periodística. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quienes también admiran a Guillermo Francella. Porque detrás de cada titular hay una historia, y detrás de cada historia hay una vida que merece ser contada con verdad. Y es precisamente por eso que historias como la de Guillermo Francella no deben contarse desde el ruido, sino desde la memoria, el respeto y la emoción verdadera. Porque detrás de cada nombre famoso hay una vida, una familia, silencios que no siempre conocemos y momentos que merecen ser tratados con humanidad. Francella no es solo un actor que hizo reír a generaciones. Es parte de la historia sentimental de millones de personas que crecieron viendo sus personajes, escuchando su voz y encontrando en su trabajo una forma de compañía. Si esta crónica te hizo recordar alguna escena, alguna película o algún momento especial ligado a Guillermo Francella, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué significa para ti su carrera, cuál fue el papel que más te marcó y por qué su nombre sigue despertando tanto cariño en el público. Y si valoras este tipo de contenido, donde analizamos la vida, la trayectoria y los momentos más sensibles de las grandes figuras del espectáculo, con respeto, contexto y mirada periodística, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa también la campanita para recibir nuestras próximas historias, porque cada día seguimos investigando, recordando y contando aquello que hay detrás de los titulares. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido serio, emotivo y cuidadosamente narrado. Comparte este video con otros admiradores de Guillermo Francella y de las grandes leyendas del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo capítulo, con una nueva historia que merece ser contada.